NANDA, como bien dice ahí la sigla ahí es el nombre que se da a partir de la sigla en inglés, del nombre en inglés, que es la Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería. ¿Sí? Nosotros utilizamos el NANDA como una herramienta para nuestra profesión enfermera con la idea de que nos sirva para la elaboración de los diagnósticos de enfermería. ¿Sí? Nosotros desde el principio de la carrera sabemos que la ciencia enfermera está compuesta, en realidad está fundamentada a través de un método científico, que ese método científico es el proceso de atención de enfermería, ¿sí? El PAE, y ese PAE consta de 5 etapas, ¿sí? Como bien sabemos, la primera la valoración, después el diagnóstico enfermero, después la elaboración de los cuidados, después la ejecución de esos cuidados y después la evaluación de ese proceso que hicimos, ¿sí? Pero primero, para pensar cómo nosotros llegamos a elaborar el diagnóstico, cómo podemos utilizar este libro, este NANDA, ¿sí? Lo que primero tendríamos que haber hecho es recolectar todos los datos, ¿sí? Que se hace a través de la valoración, como bien sabemos. Y no solo consta en la recolección de los datos, sino que también consta de su análisis y su elaboración, ¿sí? Nosotros tenemos que ser capaces de recolectar esos datos, interpretarlos y analizarlos para poder después obtener el diagnóstico enfermero, ¿sí? Utilizando el NANDA. Primero, para hacer un poco de repaso rápido, nosotros a través del correr de los cuatrimestres vimos que existen diferentes diagnósticos de enfermería. En particular nos vamos a centrar en dos, que es el real y el de riesgo. El diagnóstico real es el que se está produciendo en el momento en que estoy realizando la valoración, ¿sí? Mientras que el de riesgo o potencial es el que se desarrolla, en el que puede desarrollarse a partir de en un futuro. ¿Sí? Entonces, para pensar un diagnóstico real, que es el que está sucediendo en este momento, al momento de enunciarlo tenemos que tener en cuenta la etiqueta diagnóstica, que la vamos a ver un poquito más adelante, que es la que nos da el ANANDA, que es el nombre, ¿sí? Del diagnóstico enfermero que vamos a utilizar, el relacionado con, que es el factor relacionado, es decir, el problema que origina este diagnóstico de enfermería, y el manifestado por, que son los signos y síntomas, es decir, todos aquellos datos que nosotros recolectamos a partir de la valoración. Sí, en este caso, por ejemplo, vemos el ejemplo que dice déficit de volumen relacionado con aumento de las pérdidas, manifestado por signo de PLG positivo y oliguria. Y después, como decíamos recién, el diagnóstico de riesgo potencial se enuncia con la etiqueta diagnóstica que también vendrá la NANDA y un relacionado con, en este caso, un factor relacionado al problema. No vamos a tener signos y síntomas porque todavía no se desarrolló, ¿sí? Sino que puede llegar a desarrollarse. Como por ejemplo ahí dice riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad y déficit nutricional, ¿sí? Como decía hace un ratito, el proceso de atención a enfermería tiene estos 5 pasos, son 5 pasos que se van dando de forma cíclica, sí, es un proceso que está en constante cambio, por eso nosotros tenemos que estar atentos a los diferentes estadios y los diferentes signos y síntomas que van apareciendo en nuestra persona que estamos generando en nuestro cuidado enfermero. Así, sabiendo estos dos tipos de diagnóstico a los que nos vamos a centrar en sí, nosotros tenemos que ser capaces también de reconocer cuáles son las diferencias entre un diagnóstico enfermero y un diagnóstico médico. Por ejemplo, al momento de nosotros elaborar un PAE como una simulación de un proceso de atención de enfermería, ¿sí? Nosotros tenemos que al momento de recaudar los datos, por ejemplo, vemos que una persona está disneica, que tiene dificultad para respirar, que tiene dificultad para movilizarse, etcétera, nosotros no podemos decir que el diagnóstico nuestro es una neumonía o una amputación, por ejemplo. Si no, tenemos que hablar de
perfusión tisular inefectiva, intolerancia a la actividad, ¿sí? Tenemos que ser capaces de reconocer y de diferenciar lo que es un diagnóstico médico de un diagnóstico enfermero, ¿sí? El diagnóstico enfermero es el que nos va a dar la posibilidad de realizar las prácticas de manera autónoma que ejerce nuestra profesión, ¿sí? Entonces, a partir de, sabiendo esto, volviendo a recapitular esto de los diagnósticos, en particular, el NANDA tiene una taxonomía, que es una clasificación, ¿sí? Esa clasificación se divide en dominios. Son 13 dominios que abarcan desde diagnóstico que van desde lo fisiológico hasta lo emocional, hasta, por ejemplo, la seguridad, la comodidad, el crecimiento, la promoción de la salud, ¿sí? Esta clasificación, esta taxonomía es bastante amplia la que da la NANDA, ¿sí? Cada uno de estas clasificaciones está dividido en dominios, como les dije recién, son 13 dominios, y cada uno de estos dominios tienen clases. Por ejemplo, acá vemos el dominio 1, que dice promoción de la salud, tiene la clase 1, que es sensibilización sanitaria, y clase 2, gestión de la salud. Sí, es como una cajita, como una mamushka que va conteniendo un dominio que es algo que engloba a unas clases, y dentro de las clases están los diferentes diagnósticos de enfermería. Ahí vamos a ver en particular uno. Esta imagen es el índice una parte del índice del NANDA. En este caso vemos el dominio 2, que es la nutrición, se ve arriba de todo, y inmediatamente viene la clase 1, que es la ingestión. Esta es la clase 1. Después de la clase 1, abajo se encuentran todos los diagnósticos que pertenecen a esta clase. Y así con las diferentes clases, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Ahí ven que la clase 2 y la clase 3 dice actualmente esta clase no contiene ningún diagnóstico, es porque la NANDA se va actualizando cada 2 años generalmente, ¿sí? Y estos diagnósticos están constantemente en revisión y actualización, ¿sí? Entonces, para que sepamos bien, este es el índice, lo que muestra la NANDA, que tenemos ahí el dominio, en primera instancia, la clase, y después inmediatamente los diferentes diagnósticos de enfermería que pertenecen a esa clase. Vamos a ver a la parte que nos importa para la elaboración del proceso de atención de enfermería, y en realidad para la elaboración del diagnóstico enfermero. Los diagnósticos de enfermeros, como bien le decía, se dividen en 13 dominios para la NANDA, y están en el NANDA, que es 2021-2023, en la página 185. En la página 185 empieza la parte número 4, que es donde me dicen dónde se ubica dentro de la NANDA los diferentes dominios. Sí, en este caso nosotros vamos a elegir el dominio 2, nutrición, que empieza en la página 211. Entonces vamos a la figura, a la imagen de al lado, a la derecha, y vemos que en la página 211 empieza el dominio 2, nutrición, y ahí inmediatamente hace una breve descripción de lo que trata este dominio, ¿sí? En este caso dice las actividades de absorber, asimilar y usar nutrientes con el propósito de mantener los tejidos, repararlos y producir energía, ¿sí? Y después de ahí empieza, como vimos recién en el índice, la clase 1, la ingestión, da también una breve descripción, e inmediatamente se encuentran los diagnósticos con las páginas en donde están cada uno de estos diagnósticos, y además el código, que ahora vamos a ver para qué lo utilizamos el código, ¿sí? Y así con todos los diferentes dominios que tiene en este caso la NANDA. Nosotros, como dije recién, elegimos el dominio 2 de nutrición, y vamos a ver en particular este diagnóstico, que es el de lactancia materna ineficaz. Esta es la hoja que ustedes ven en el NANDA cuando van a buscar lactancia materna ineficaz, ¿sí? Ahí yo les puse para desglosar y para ver qué información tiene esta página y para qué la podemos utilizar. ¿Sí? Al principio, arriba de todo, en el número 1,
está el dominio, clase y código. Es decir, que me va a dar a qué dominio pertenece, a qué clase dentro de ese dominio pertenece y cuál es el código del diagnóstico. Este código del diagnóstico, como les dije hace un ratito, lo que permite es que se universalice el diagnóstico de enfermería. Es decir, que al saber que en este caso el código 00104 pertenece a lactancia materna ineficaz, vamos a saberlo acá o en cualquier parte del mundo que utilice la ANANDA, ¿sí? El diagnóstico 00104 es lactancia materna ineficaz. Ahí el 2, como dice bien, es el nombre del diagnóstico, es lactancia materna ineficaz. Y el 3 habla de la aprobación y revisión. Recién les decía que la ANANDA se está revisando constantemente y en este caso deja en claro que es que en qué momento se aprobó este diagnóstico y cuándo fue revisado. Es decir, que está siendo constantemente estudiado, constantemente evaluado, constantemente revisado, ¿sí? Para que se produzca la actualización de las diferentes características que dan lugar a este diagnóstico. Después, el número 4 habla de la definición del diagnóstico, es decir, nos da la descripción de lo que se trata, en este caso, lactancia materna ineficaz. ¿Sí? Ahí dice dificultad para proporcionar leche materna que puede comprometer el estado nutricional del lactante y o niño. ¿Sí? Después, en el número 5 el celeste, habla de los signos y síntomas, es decir, como vimos hace un ratito, para elaborar el diagnóstico real, es nuestro manifestado por, es decir, todos aquellos signos y síntomas que fuimos recabando al momento de la valoración de nuestro proceso de atención. ¿Sí? En este caso podemos ver que hay características o signos y síntomas propios del bebé o del niño, y también propios de la madre. ¿Sí? Después el 6 este violeta, habla de las causas del diagnóstico, es decir, nuestro relacionado con, es decir, cuáles son los factores que pueden dar origen a la elaboración, a que se produzca este diagnóstico. ¿Sí? En este caso hay unos ítems, bastantes ítems que pueden dar y que pueden relacionarse con este diagnóstico de lactancia materna ineficaz. Después, el número 7 habla de personas vulnerables, es decir, cuál es la población susceptible o la población de riesgo, la que está más vulnerable para que este diagnóstico se desarrolle. ¿Sí? Y después habla de, el número 8 de los diferentes diagnósticos médicos, los dispositivos que existen, cuáles son los procedimientos, los fármacos que pueden dar, que pueden ayudar a identificar la causa de este diagnóstico. Es decir, cuáles son esas condiciones que se asocian para poder saber que se puede estar produciendo este diagnóstico. ¿Sí? Nosotros, para saber o para elaborar un diagnóstico en este caso real, como vimos hace un rato, que necesitamos la etiqueta, el relacionado con y el manifestado por, podemos ver que en este caso la etiqueta del diagnóstico, cuando se pide la etiqueta de un diagnóstico, de cualquier diagnóstico en LAMDA, tenemos que enunciarlo como dominio 2, nutrición, clase 1, ingestión, el código 00104, el nombre que da la NANDA, en este caso lactancia materna ineficaz. Entonces, el diagnóstico completo, es decir, el diagnóstico que ustedes tienen que enunciar ante el PAE, el proceso de atención que se le está pidiendo en la simulación, ¿sí? De cualquier caso que ustedes van a estar realizando, tiene que ser el siguiente. En este caso, hablando de lactancia materna eficaz, vemos el nombre que nos da la NANDA, lactancia materna eficaz, el relacionado con, que son esos factores con los cuales se relaciona este diagnóstico. En este caso puede ser anomalía mamaria materna, y el manifestado por, que son los signos y síntomas que nosotros observamos al momento de la valoración. Sí, son esos datos que recabamos al momento de la valoración. En este caso puede ser pezones doloridos, vaciado, insuficiente del pecho, ¿sí? Que está marcado acá en marrón. ¿Sí? Nosotros lo que pretendemos para que ustedes puedan utilizar esta NANDA es saber
cuáles son las partes, en realidad las partes más indispensables para que las conozcan, para que les sea más fácil o les sea una herramienta productiva al momento de la elaboración del diagnóstico enfermero. ¿Sí? Nosotros, obviamente, al momento de la valoración, que es la recolección de estos datos, el análisis, la interpretación, tenemos que usar nuestro criterio como profesionales para poder, en una primera instancia, relacionarlo con un determinado dominio. Si vemos que, por ejemplo, como dice acá, tenemos a una persona que acaba de ser madre con pezones doloridos, vacíos insuficientes del pecho, sabemos que tiene que ver, va a tener algún problema con la nutrición, si en este caso es la nutrición del niño, del bebé. ¿Sí? Entonces nosotros inmediatamente tenemos que ir a buscar el dominio 2 de nutrición. Y en ese caso también después podemos inferir que tiene que ver con la ingestión, es decir, que tiene que ver, se relaciona con la ingesta de alimento por parte del bebé. Entonces sabemos que pertenece a la clase 1. Y ahí nosotros vamos a poder ver dentro de esa clase los diferentes diagnósticos que existen y ver cuál es el que se acerca más o el que es más pertinente, el que es congruente a lo que le está sucediendo a esa persona en ese momento. ¿Sí? Y bueno, ahí quedamos.